¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra lección, a otro curso de Legislación Fiscal 1. Es un curso muy rápido, muy breve, no de mucho tiempo, pero bueno, es información relevante e importante. A todos aquellos que son público en general, pues también sean bienvenidos, ya que en lo que es el grupo, pues se redujo porque pues muchos ya fueron soldados caídos o terminaron su misión, por lo cual sean bienvenidos también público en general. Rápidamente, legislación fiscal número 1, forma de evaluación, examen virtual 30%, exposición virtual 40%, tareas y ejercicios vale el 20%, participación 10%. ¿Qué es el examen virtual? Bueno, el parámetro para medir el conocimiento del estudiante de manera online con temporizador. Prácticamente al finalizar el curso va a haber un examen de manera online. Esto en dado caso de que no sean clases presenciales. Aparentemente, posiblemente, va a haber clases presenciales tal vez, ¿no? El próximo año. Exposición virtual. Realizar una exposición sobre un tema asignado y la exposición debe contener una presentación, una introducción, desarrollo del tema, una conclusión. Se entrega un video con duración mínima de 5 minutos. Se puede enviar a través de WhatsApp, Google Drive, correo electrónico. También se entrega un trabajo escrito de la exposición. Este se anexa a Classroom, donde se subirá el trabajo. Entonces, una exposición que en su momento se va a asignar un tema y ya ustedes pues hablarán de ese tema y hacer la parte escrita. Tareas y ejercicios son actividades que se realizan durante el horario de clases, se entregan por medio de la plataforma actual, documento Excel o Word o PowerPoint, en dado caso que se requiera utilizar, o si lo hacen en el cuaderno, pues van a tener que enviar fotografías. Referente al tiempo, se refiere al plazo señalado para la entrega de sus trabajos o tareas. Y la participación, bueno, simplemente hacer una participación mínima de 100 palabras en el foro de Classroom, obviamente. Ya después de ver los parámetros, ¿qué tienen que hacer? Bueno, tienen que ir a San Google, poner en el buscador estudiando contaduría, le dan tiki tiki y la primera página es la mía, le dan tiki tiki, entran, se van a Sesca, se van a lo que es comercio exterior y aduanas, le dan tiki tiki, ya que le den tiki tiki, se van rápidamente a la materia de legislación fiscal y se descargan el libro Introducción al Derecho, le dan tiki tiki. También descargan el libro 6 de Derecho Fiscal, le dan tiki tiki y posteriormente el primero que vamos a ver es Introducción al Derecho. En este caso sería este libro el que vamos a ver a continuación. Esta es una introducción para saber un poco más de lo fiscal. Primero ocuparía saber derecho. Claro, este es algo resumido, ¿no? Entonces, ya que tengan el libro, pues bueno, vamos a leer y lo vamos a explicar. Generalidades del derecho. La siguiente lectura, Generalidades del derecho, constituye un acercamiento al alumno del concepto básico de la estructura jurídica de México. En ella se abordará la definición de la palabra derecho, las distintas acepciones que la constituyen como derecho objetivo, subjetivo, natural y vigente. La clasificación más aceptada del derecho subdivida en social, público y privado. Además, se dará una breve explicación de las fuentes que dan origen a este término. De manera cotidiana hablamos de derecho y derechos, como el derecho a la vida, a la libertad, a sus múltiples manifestaciones, derecho a la protección de la vida, social, entre otras. Pero a pesar de la cotidianidad con que utilizamos esta palabra, no siempre es posible dar una conceptualización acorde a su estructura semántica. Analizar de manera general el origen del derecho, la relación que guarda sus ámbitos de competencia y la definición concreta del mismo. Favorecerá la interpretación y el aprendizaje de la materia. Resulta de gran utilidad internarse en el estudio de derecho. Como individuo, todos los días nos enfrentamos ante el dilema de una acción u omisión en la convivencia social. Reflexionar cada elemento conducirá al buen comportamiento de los sujetos y al respeto por las garantías individuales y organismos públicos en su labor social.
Hasta aquí muchos de nosotros, yo creo que hemos escuchado, hablado temas de derecho, porque alguien escuchaste que alguien hizo algo malo, algo individuo y ocupa un abogado. El derecho no solamente se refiere a cuestiones de delincuencia, sino también en otras cuestiones y también existe lo que es el derecho fiscal. De hecho, la materia se llama legislación fiscal, pero antes de saber eso, pues ocupamos saber un poquito de derecho, ¿no? Después, importancia del derecho. Al iniciar el tema del estudio del derecho, lo primero que debes hacer es identificar las características esenciales que envuelve este término. La palabra derecho deriva del vocablo latín directum, que en sentido figurado significa lo que está conforme a la regla, a la ley o a la norma. Derecho es lo que no se desvía a un lado ni a otro, lo que es recto, lo que se dirige sin oscilaciones a su propio fin. En general, se entiende por derecho todo conjunto de normas eficaz para regular la conducta de los hombres, sin una clasificación más importante, la de derecho positivo y derecho natural. Podemos decir entonces que la palabra derecho es simplemente respetar las reglas, las leyes y los lineamientos dentro de lo que nos mencionan estas leyes. Si alguien por alguna razón no lo hace, entonces pues puede llegar sanciones, multas o cárcel, dependiendo de la situación. El derecho también se denomina como el conjunto de normas sociales o preceptos que regulan la conducta de los miembros del grupo social, que satisface las exigencias de seguridad y justicia. Su finalidad es ordenar a un sector de la vida social para procurar y asegurar a sus integrantes el bienestar general o bien común. Por lo tanto, la importancia radica en garantizar las relaciones de cada individuo que vive en la sociedad. En pocas palabras, todos vivimos bajo una regla, bajo una ley, bajo una norma, para que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y si alguien quiere hacer algo que está en contra de la ley, pues obviamente va a tener su consecuencia. De alguna manera es para que todo sea de manera fácil y ordenada y no haya un desorden. Suponiendo que no existieran leyes o reglas, entonces muchas de las cosas que hacemos actualmente no habría ni con quién quejarse, no habría forma a lo mejor habría personas que van a estar pues muy mal porque no van a saber defenderse, van a abusar tanto en el trabajo, de tiempo, no pagarles tal vez el salario adecuado, mucha gente se va a pasar el semáforo, sería un desorden si no existieran leyes, reglas o normas. Después nos menciona 5 sentidos en donde se utiliza la palabra derecho. Derecho subjetivo. Atiende al sujeto bajo la protección de la ley. Este derecho se divide en real y personal. Cuando se refiere a subjetivo, se refiere al sujeto. Sujeto es la persona. El derecho subjetivo nos confiere las normas de poder hacer o no hacer algo que está establecido en las leyes. Se enuncia diciendo, yo tengo derecho a manifestarme, pero no tengo derecho a limitar el libre tránsito de los demás. En este ejemplo de derecho es muy sencillo. Muchos de ustedes han escuchado las marchas que realizan las feministas o maestros también, sobre todo en la Ciudad de México. Pero vamos a concretarnos en la parte de los feministas. Al final de cuentas, todos tienen derecho a manifestarse sobre alguna idea, sobre una opinión, etc. Pero siempre y cuando lo hagas con respeto y no dañes o modifiques el derecho del otro. En el caso de las feministas, han visto cómo destruyen las instalaciones, algunos lugares de trabajo de personas o personas que van pasando cerca de la marcha y los agreden. En ese caso, pues se rompe todo el protocolo de, tenía derecho a manifestarme. Y sobre todo, pues que estás dañando el derecho a otras personas transitar libremente cuando las otras personas pues ni siquiera están en el problema. Derecho objetivo. Se define como el sistema de normas que rige obligatoriamente la vida humana en sociedad. En México ha quedado plasmado en la Constitución y demás leyes derivadas de ella. Cada país impone un sistema jurídico diferente de acuerdo a su cultura, valores, forma de vida, costumbres.
Ustedes saben que hay muchos países en el mundo que tienen diferente cultura, diferente forma de pensar, leyes, costumbres, y así es como cada país de alguna manera, en base a eso, pueden determinar una ley o una constitución. Vamos a poner un ejemplo rápido. Por ejemplo, en nuestro país es legal tener un arma, por supuesto. Todos tenemos derecho de decir, yo quiero tener un arma. El gobierno te dice, perfecto, no hay ningún problema. Solamente respeta las reglas y los requisitos para darte el permiso. Entonces, ¿por qué en México casi la mayoría de las personas no tienen armas? Porque los permisos no se lo dan a cualquiera. Más sin embargo, vamos a Estados Unidos, simplemente mayor de 21 años, vas a una tienda de armas, ¿sabes qué? Quiero un arma, con gusto te la vendo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor su costumbre y su ley es así. Otro ejemplo, a lo mejor hay otros países donde la vestimenta, en el caso, por ejemplo, en países árabes, usar vestimenta muy moderada y rezar, por ejemplo. Ahí, tanto leyes como normas pueden ser muy enfocadas a la religión, aunque la ley a lo mejor no te obligue, pero la norma sí. Y es así como cada país puede tener diferentes cosas que dices tú, o allá es mejor, o aquí no tanto, o al revés, ¿no? Siguiente, derecho natural. Este derecho está compuesto de aquellos principios y normas morales que rigen bajo el principio de justicia, por ser parte de la naturaleza humana, biológica, divina, social o racional. Se define como conjunto de normas jurídicas no elaboradas por el hombre, que constituyen un conjunto de principios de naturaleza ético-social, que rigen en cualquier lugar y momento de la historia. En esta parte, cuando se refiere un poquito al derecho natural, bueno, más adelante de hecho va a haber un ejemplo, vamos a esperarnos para terminarlo, pero nos define dos tipos de definiciones de derecho. Realmente la definición de derecho de cualquier libro es buena. En lo particular, yo recomiendo más de Pina, que es el autor, que dice, conjunto de normas que los hombres deducen de la intimidad de su propia conciencia y que estiman como expresión de la justicia en un momento histórico determinado. Cuando se refiere a hombres, se refiere también a mujeres, ¿eh? Después dice lo siguiente, desde tiempos presocráticos se utilizaba el derecho natural de procedencia divina. En tiempos de la Ilustración, este derecho se transformó y se designó su virtud en la razón. Por lo tanto, el derecho natural no es mero sentimiento de justicia, sino el conjunto de criterios racionales que rigen la organización de la vida humana. Por ejemplo, la esclavitud ha estado presente en la sociedad. Sin embargo, el hombre ha luchado por la libertad porque reconoce que naturalmente tiene derecho a ella. En este caso de los derechos divinos, se considera que todas las personas, pues, de alguna manera, en algún momento dado, tienen derecho a varias cosas. Por ejemplo, derecho al pensamiento, derecho a escribir, derecho a la escuela, derecho a comer. Pero también hay ocasiones en que a veces las personas no pueden denunciar o no pueden tener derecho a cosas físicas porque creen que son de ellas. Por ejemplo, una playa. No puedes llegar y decir, esa playa es mía. No puedes llegar y decir, el cielo me pertenece. Hay cosas que en lo físico no puedes demandar a alguien. Es totalmente inútil. Es como decir, quiero demandar al muerto. Quiero demandar a un muerto que por alguna razón huele muy feo. No puedes hacer eso. Tal vez muchos dirán, ¿a poco hay gente que ha demandado por eso? Sí, existen historias en algunos países donde gente ha demandado, por ejemplo, a un árbol, ha demandado a Dios, de hecho demandaron a Dios, suponiendo que exista en cuestión religiosa. Obviamente cosas que no puedes demandar, por ejemplo, la naturaleza es un ejemplo. Desgraciadamente, la naturaleza puede destruir, por ejemplo, una casa de alguien. ¿A quién le echarías la culpa? Si fue la naturaleza. No puedes hacer nada. Puedes pedir ayuda a lo mejor al gobierno, a tu comunidad y decirle ayúdenme. Y a lo mejor te ayudan. Pero no puedes decirle, la culpa la tuvo la comunidad. Ellos no viven en tu casa, no hicieron tu casa.
y desgraciadamente te tocó que tu casa fue la única que se dañó por un temblor o por un huracán. No puedes demandar, ni modos. Hay cosas en las cuales no podemos demandar, ¿no? Entonces, antes, hace mucho tiempo, pues a eso se le llamaba también derecho divino. Después, el derecho positivo, emanado de la autoridad competente y promulgada de acuerdo con el procedimiento de creación imperante en una nación determinada. Por ahí ustedes ya hicieron la investigación de cómo se hace una ley. Hay formas de hacer una ley, hay procedimientos. Ahorita vamos a explicar esa parte. Después dice, este define como conjunto de normas creadas con los procedimientos establecidos por una autoridad soberana competente, que rigen en un momento y un lugar histórico, define de las cuales se derivan facultades en relación con los sujetos a los que se dirigen, conjunto de normas jurídicas que integran la legalidad establecida por el legislador, así como el de aquellas que en un tiempo estuvieron vigentes y quedaron abrogadas, pasando a constituir el derecho histórico de la nación. Pues como ustedes saben, en muchos países del mundo existen leyes o reglas, algunas más diferentes, otras no tanto, otras similares. Pero al final, ¿quiénes hacen? Bueno, un conjunto de personas que ustedes ya hicieron una investigación de cómo se hace el procedimiento de una ley. Desde que a alguien se le ocurre, en este caso un diputado, un senador o el mismo presidente de la República, decir, hay que cambiar esta ley o hay que cambiar esta regla. Si se ponen de acuerdo ambas cámaras, pasa al Ejecutivo y si el Ejecutivo está de acuerdo, pues entra la vigencia, que es como los pasos que ustedes investigaron. Posteriormente, una norma cambia la conducta de las personas cuando la obedecen, obviamente, ¿no? Por ejemplo, la que obliga a usar el cinturón de seguridad, que antes no era obligatorio. Al cumplirse esta disposición ha contribuido de manera positiva en la sociedad. Hay muchas leyes que posteriormente, por alguna razón, no existían y de repente tienen que existir porque alguien hizo ya mal uso de a lo mejor lo que antes era no malo o al revés, era no bueno y resultó ser malo. Por ejemplo, tal vez muchos de ustedes hace mucho tiempo la gente respetaba más los semáforos y no había una regla que dijera, si te pasas el semáforo hay multa. Pero la gente al no ver que no había eso, dicen, pues me lo voy a pasar. Se dieron cuenta y dijeron, no, pues ya hay que hacer multas, ¿no? Y así hay varias cosas que luego suceden y ni modos, pues tiene uno que cumplirlas. A lo mejor no te gusta, pero por la culpa de otra persona puede ser que la hicieron. Esto es como, por ejemplo, vamos a suponer a alguien que raya paredes, por ejemplo, en la calle. A lo mejor no existía alguna regla, pero empezaron a rayar varias paredes y dijeron, no, ya que sea una ley mejor, o una regla en alguna ciudad. Y pues se hace ley a veces, ¿no? Derecho vigente son las normas emanadas del Estado o por la sociedad. Se aplica el ámbito espacial, temporal, personal y material. En el ámbito espacial se refiere a los límites territoriales espacial y terrestre en que se aplicará la norma. El temporal indica el tiempo en que está en vigor, ya sea permanente, anual o temporal. En este caso existen dos tipos de situaciones. Uno, que la regla, la ley, entre de manera temporal, es decir, digan, nada más se aplica para 2 años. Entonces, en 2 años, pues tenemos que respetar esa ley. O digan, es pues para toda la vida, hasta que algún día se vuelva a cambiar. Y cuando se refiere a territorial o espacial, se refiere a toda la República Mexicana, en este caso, nuestro país. Posteriormente dice, el ámbito personal indica a los sujetos a quienes se le aplica una ley. Por ejemplo, el derecho de votar, únicamente aplicable a todos los ciudadanos mexicanos, y está fundamentado en el artículo 34. Es un ejemplo. Tienes el derecho de votar, viene en la ley. Bueno, ahí está el derecho. Posteriormente, una vez definidos los lineamientos donde actúa el derecho, hay que definir las principales fuentes y los ámbitos de competencia donde tiene injerencia el derecho sobre el individuo. A continuación se presenta la clasificación del derecho bajo el esquema de derecho público, privado y social. Y bueno, antes de eso hay que ver las fuentes formales del derecho. Se le denomina fuentes del derecho o fuentes formales del derecho a las fuentes externas que van concertando sus estructuras para integrar el marco normativo de una sociedad.
Pone como ejemplo a García Maínez, que clasifica las fuentes formales en reales e históricas. Las fuentes históricas son documentos que cierran el texto de una ley o el conjunto de leyes, para conceptualizar la cita del ejemplo de las 12 tablas del derecho romano y español. Cuando se refiere a históricas se refiere a cosas que se basaron hace muchos años, y reales es más enfocado a lo que realmente existe en la vida real. Las fuentes reales tienen su fundamento en la realidad social, a los que se va a aplicar, de acuerdo a los acontecimientos sociales, culturales o históricos que se presenten. También se pueden identificar con las circunstancias y situaciones que influyen para determinar una normatividad. Por ejemplo, si no existieran secuestros, no habría necesidad de generar una ley que castigue a los secuestradores. Así como este ejemplo, hay muchas leyes que antes no existían. Pero bueno, la gente a veces empezó a abusar de hacer cosas malas y bueno, pues se aplican leyes para que no se hagan cosas malas. Y por último, las fuentes formales constituyen aquellos mecanismos o pasos que siguen a quien está facultado para crear leyes y dar obligatoriedad a diversos actos. En el artículo 72 fundamenta más o menos el procedimiento de ley, que es el que ustedes ya hicieron de tarea. 2. Jurisprudencia. Es una norma que elabora la Suprema Corte y los tribunales colegiados de circuito para que sean respetadas por tribunales inferiores. Es como experiencias, escritos o normatividades que puede aplicar en otra parte de la República. Tratados internacionales, que ustedes ya lo saben, es simplemente crear un tratado entre varios países, sobre todo en materia de comercio exterior y aduanas, pero también pueden entrar otros temas. Costumbre jurídica consiste en el conjunto de hechos que se repiten en una sociedad, algunas de ellas llegan a ser reconocidas por el Estado, convirtiéndose en norma jurídica, por ejemplo, las normas establecidas en una comunidad indígena. Esto es muy sencillo, a veces hay costumbres que la gente hace, para bien o para mal, entonces de acuerdo a eso, pues se crea una ley. Por ejemplo, aunque no es ley ni nada, pero supongamos ahorita que estamos en tiempos de la pandemia, pues mucha gente utiliza el cubrebocas de alguna manera para disminuir el riesgo de contagio. Es simplemente algo opcional, no existe una ley o regla que te diga tienes que usarlo. Pero suponiendo que a lo mejor la autoridad ve que uno, a lo mejor nadie lo usa, o dos, aparte de que no lo usas, la gente sale mucho, o tres, se empieza a contagiar la gente, pero así muy drástico, entonces posiblemente digan, no, ahora sí ya va a ser ley. Entonces no duden que más adelante, en los próximos años, lleguen a decir, ya es de ley que todas las personas tengan cubreboca de por vida. Puede pasar. ¿Por qué? Bueno, para prevenir enfermedades, por ejemplo, ¿no? Ahorita es simplemente una costumbre que se está dando por la cuestión de la pandemia, pero a lo mejor más adelante digan, pues ni modos, va a ser obligatorio ya de por vida. Y bueno, ¿por qué? Bueno, el objetivo es para que no existan enfermedades. Ok. Y ni modo, si se hace ley, pues tendríamos que respetarla, ¿no? O a veces pasan costumbres que se quitan, que es muy raro. A lo mejor si de repente la gente ya no utiliza, por ejemplo, el ferrocarril, por así decirlo, para cuestiones de transporte. Entonces muchas leyes relacionadas con el transporte de pasajeros se van a quitar porque van a decir realmente ya la gente no usa un tren para eso, lo usa más para carga. Por decir un ejemplo, ¿no? No digo que va a pasar, pero bueno, puede pasar. Y principios generales del derecho se crean cuando las personas quieren hacer valer sus derechos ante las autoridades. En nuestro país se aplica cuando un juez no encuentra una norma que sea exactamente aplicable al caso. Por ejemplo, las leyes penales deben aplicarse en beneficio del reo. Los pactos deben cumplirse, no hay pena sin ley. El que es primero en tiempo es primero en derecho. Bueno, los principios generales se refiere que la mayoría de las personas se trata de defender a la víctima o defender a la persona que pues fue afectada. Pero aún así no deja de ser derechos humanos el hecho de que un delincuente haga cosas malas, pues bueno, al final es una persona. No es como que, bueno, sí es culpable, pero lo vamos a tratar mal. No le vamos a dar de comer, eh, nada de tomar, que tome agua, lo vamos a dejar encuerado afuera en el patio por horas. Si hacen eso sería algo ilegal. Suena a lo mejor muy drástico decir eso, porque muchos dirán, es que él es un delincuente y a él no le importó. Efectivamente. Pero bueno, hay cosas que también ellos tienen derecho. Entonces por eso dice que el derecho es para todos.
independientemente que hayas cometido un error. Y después vamos a ver la clasificación de derecho. Dice, como sabemos, todos los derechos humanos nos desenvolvemos hacia el interior de los grupos sociales, mantenemos contacto permanente con las instituciones de gobierno, todo regulado con normas jurídicas que generan derechos y obligaciones para ambos. Del mismo modo, hacia el interior de la sociedad se genera otra serie de relaciones entre individuos, los cuales pueden ser de relaciones familiares, comerciales o de relaciones internacionales, pero no todos sus integrantes actúan en forma individual ni en igualdad de circunstancias. Los grupos se configuran entre sí por razones de carácter económico, laboral y agrario, regidos ante todo por normas jurídicas. Tradicionalmente, se ha definido una clasificación bipartita del derecho, definida en derecho público y privado. Es a partir del siglo XX que se abandona el dualismo y se incluye el derecho social, quien protege al trabajador campesino y da cabida a derechos de reciente creación. Por tanto, el derecho se divide en público, privado y social, y tenemos un gráfico. Está la clasificación del derecho. El derecho público, está el constitucional, está el administrativo, está el penal, está el procesal, está el internacional. Derecho privado, está el civil, el familiar, el mercantil, el internacional privado. Y el derecho social, que está el agrario, laboral, de reciente creación, ecológico y económico. Dentro del derecho privado podemos meter el derecho fiscal. Estos derechos son pues prácticamente las ramas que un licenciado en derecho pudiera trabajar, entre más cosas que puede hacer. En este caso, el jurista ulpiano divide el derecho en atención a su objeto y utilidad, clasificándolo en derecho público y privado. Y bueno, vamos a definir los derechos y ya terminaríamos. Derecho constitucional establece la forma de gobierno que asume el Estado, la creación, la organización y facultades de diferentes órganos que integran y los modos en que se garantiza a los gobernados sus derechos fundamentales, como lo son las garantías individuales, organizadas en la primera parte de la Constitución, y comprende además el estudio de las normas que se refieren a la ciudadanía y a la nacionalidad. Prácticamente el derecho constitucional es como la que se encarga de ver de dónde emanan las leyes, las cosas que tiene uno que aplicar. Derecho penal, conjunto de normas del derecho positivo destinadas a la definición de delitos y fijación de las sanciones de la legislación penal. Prácticamente este derecho es de los más utilizados porque pues mucha gente pues bueno hace cosas malas, ¿no? Derecho procesal, igual conjunto de normas del derecho positivo relativas a la jurisdicción y los elementos personales, reales y formales que concurren a su ejercicio. Procesal y penal es lo que más hay. Al final de cuentas, siempre va a haber personas que van a hacer cosas malas. Derecho administrativo es la rama del derecho público interno que regula la estructura y organización, los órganos que integran el Poder Ejecutivo, el ejercicio de la función, administración y las relaciones entre la administración pública y los particulares. El primer objeto de regulación de este derecho es la existencia, organización y funcionamiento de la administración pública. Esta parte del derecho administrativo se refiere a cuestiones de documentos, circulares, memorándums que envía autoridades. A eso se refiere. Derecho internacional público, conjunto de normas reguladoras de la relación entre sujetos de la comunidad internacional. Para eso, pues debería de haber tratados internacionales. El derecho privado es el que atiende a intereses particulares y es la rama del derecho positivo destinada a la regulación de intereses que merecen la clasificación de particulares. Prácticamente el derecho privado es simplemente entre personas, derecho público es autoridades, pero ambos se pueden mezclar al final de cuentas. Derecho civil. Este derecho regula todas las instituciones tradicionalmente consideradas como de interés particular. Todo lo relacionado con personas, familia, matrimonio, divorcios, hijos, patrimonio compuesto por derechos de cosas, obligaciones, contratos, sucesiones, herencias, es el derecho civil. Derecho mercantil se define como el conjunto de normas jurídicas que se aplican a los actos de comercio legalmente clasificados como tales, la organización de la empresa y a los comerciantes en ejercicio de su profesión. En este caso, todo lo relacionado con cuestiones de contratos sobre compra y venta de productos, servicios, marcas, ese tipo de cosas, entra también los derechos de autor, es derecho mercantil.
Y derecho internacional privado, pues es el conjunto de normas destinadas a la resolución por tribunales de los diferentes estados en conflicto en leyes derivadas de multiplicidad de sistemas jurídicos. En este caso, pues sería un ejemplo de problema con tu nacionalidad, por ejemplo. No, pues que tengo dos nacionalidades o tengo tres, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Puedo o no puedo? Eso sería derecho internacional privado, porque es de un particular. Si fuera algo relacionado a nivel gobierno, sería público. Y bueno, pues hemos terminado todo lo que es la introducción al derecho. Entonces, para la siguiente clase vamos a ya ver lo que es ya lo fiscal. Esto es como una introducción para que más o menos tuvieran la idea del surgimiento de las leyes y de los derechos que existen, ¿no? Pero bueno, ustedes ya investigaron ahí el proceso de ley, ya quedó claro que son varios pasos. Ya después de que el presidente dice, no, pues sí, se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues sería todo. Y pues nos vemos hasta la siguiente clase para ya ahora sí entrar de lleno a lo que es el derecho fiscal. Ya es lo fiscal. No nos va a alcanzar mucho el tiempo porque bueno, ya saben que está bien reducido las horas, están muy reducidas, pero trataremos de abarcar lo más posible, ¿no? Muchísimas gracias a todas las personas que están en clase e incluso si son público en general, sean bienvenidos y bienvenidas a este canal que bueno, realmente el canal es de arte financiero, pero pues su servidor también está impartiendo clases que ayudan, a algunos les va a ayudar para la calificación, otros simplemente para conocimiento. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.